Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Pues estamos en su segmento de Cápsulas de Misericordia, donde reflexionamos sobre distintos testimonios y también sobre las enseñanzas de la Iglesia, sobre la misericordia en nuestra propia vida y en las familias. Escucha atentamente este mensaje que escuchará. Con mucha atención, trate de aplicarlo a su vida y a la vida de su familia. Entonces, listos para escuchar, con un oído atento a escuchar la palabra de Dios. Así sea. Bien, un cordial saludo a todos los oyentes de la radio. Estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, en este programa que se llama Psicoterapia Familiar para toda la red de radios que conjuntamente con mi esposa Mónica Irene Ospina y mi nombre Rafael Aníbal Cortés, somos psicólogos colombianos consagrados en un ministerio de restauración familiar. Entonces me da mucho gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Esperamos que este programa que se va a transmitir hoy sea de bastante interés, porque hoy vamos a hablar de justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa pues tiene que ver bastante con todo lo que es problemas de ley, pero que se puede llevar perfectamente a la familia y se puede ubicar en contextos que sean netamente problemáticos, que incluso se pueden llevar a la casa, se puede llevar a la familia, se puede llevar al colegio, y es un tema que es de bastante interés para cada uno de nosotros. Entonces, básicamente este tema, más que hablar de la parte jurídica, porque no es el contexto, sino hablar básicamente de cómo llevar todas esas prácticas restaurativas a un modelo netamente familiar y a un contexto familiar, que es lo fundamental. Cómo hacer para que realmente allí en la familia podamos nosotros crecer espiritualmente, crecer también en la resolución de conflictos, y para mí eso es importante. Entonces, quisiera que empezáramos antes invocando la presencia de la Santísima Trinidad para que sea ella la que nos guíe, la que nos oriente, la que nos dirija este momento, y nosotros solamente seamos esos canales de bendición por donde corran esos torrentes de agua viva. Muchas gracias a todos los oyentes de la radio, y empezamos entonces con nuestro tema, que es sobre justicia restaurativa o modelo restaurativo y también prácticas restaurativas en la familia. Entonces, bien invitados a todos ustedes. Me gustaría que de igual manera estos programas pues ustedes los compartieran con otras personas. Nosotros generalmente los grabamos y los subimos a YouTube en nuestro canal, que los pueden encontrar en el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o en el mío Rafael Aníbal Cortés. Entonces empecemos invocando la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por esas grandes maravillas que tú tienes para con nosotros, esas grandes bendiciones, Señor, porque siempre sobreabundan. A veces nosotros no estamos tan lejos, Señor, de ti, y tú tan cerca de nosotros. Pero aquí estamos, Señor, con ese anhelo de crecer cada vez más en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, porque tú siempre tienes cosas lindas, hermosas para nosotros, para nuestras familias. Yo te presento en este momento a todas las familias que están oyendo este programa, para que tú les enseñes cada día a sanar esas heridas, para que tú les enseñes a restaurar sus vidas, para que tú les enseñes a resolver sus conflictos.
porque lo interesante del conflicto es que nos ayudan a crecer como personas. Gracias, Papito Dios, por este mensaje que hoy vamos a transmitir, que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que llegue a cada uno de los corazones, el que llegue a cada una de las familias. Y gracias por esta emisora, Señor, bendice a esta emisora, a este canal. De verdad que siempre tú estás dando allí, colocando personas que orienten, que guíen siempre, y tú eres el que allí se gloria, Padre, porque todo esto se hace es para tu honra y para tu alabanza, Papito Dios. Gracias por lo que nos vas a regalar en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, oyentes de la radio, entonces empezamos con nuestro tema. Como les compartía, es sobre la justicia restaurativa. Vamos a hablar de modelos restaurativos y la aplicación hacia la familia. Pues nosotros trabajamos con los religiosos terciarios capuchinos. Ellos, que inclusive ahí están en República Dominicana, en Centroamérica, en varios países, porque ellos son encargados de trabajar sobre todo con jóvenes que han infringido la ley y sus familias. Y lo que queremos compartir con ustedes es esa experiencia que más de 20 años llevamos nosotros trabajando con los terciarios capuchinos, y queremos hablarles un poco de cómo resolver conflictos utilizando el modelo de la justicia restaurativa y todo lo que son las prácticas restaurativas. Básicamente nosotros todos los días pues tenemos que atender casos muy conflictivos, casos muy complejos, y sé que a partir de esas experiencias pues cada día vamos a crecer más frente a la parte espiritual, y sobre todo que vamos a tener familias mucho más coherentes en sus comportamientos, familias que no tengan tantas dificultades como actualmente se están viendo en tantas familias. Entonces, bienvenidos a nuestro programa y gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos a definir entonces qué es justicia restaurativa y de dónde se habla y por qué se puede hablar de justicia restaurativa o qué es justicia retributiva o punitiva. Generalmente siempre, cada vez que se habla de justicia restaurativa, se tiene que hablar de la forma de restaurar o de reparar el daño que se ha causado. Ese modelo pues básicamente se emplea siempre en la responsabilidad penal, pero es un modelo que uno tiene que tratar de adaptarlo a las familias, porque generalmente siempre los conflictos que manejamos en las familias lo hacemos más desde la parte retributiva o desde el castigo. O sea, si tú haces algo, automáticamente lo tienes que pagar, y esa no es la visión de la justicia restaurativa. Restaurativa significa restaurar el daño que tú cometiste, cómo vas a hacer para restaurarlo. Y no solamente recibir un castigo, sino realmente empezar a tratar de enmendar esa culpa, enmendar ese daño que se hizo. Entonces se habla de víctima y victimario. Claro que eso es en términos legales, pero ya llevado al contexto familiar o al contexto escolar, pues es empezar a hablar de quién fue la persona a la cual te lo hiciste daño y cómo vas a restaurar ese daño cometido. Entonces, cómo llevarlo a un plano netamente familiar, que es lo interesante. Entonces, básicamente vamos a definir bien lo que es la justicia restaurativa. Son conceptos de justicia, como les compartía, donde se habla de verdad y reparación del daño, incorporados pues básicamente en todo el código de proceso penal que se desarrolla en algunos países. Estos modelos de justicia restaurativa han sido tratados muy abiertamente en algunos países de Centroamérica, y posteriormente pues han llegado aquí a Colombia, y actualmente están tratando como de darle fuerza, y ha sido todo un aprendizaje un poco complejo, pero ha sido un aprendizaje en tratar de llevarlo a la parte legal. Pero básicamente siempre ha habido como ciertas disyuntivas, o sea, ciertas dificultades para poderlo aplicar. Pero debido a este mismo aprendizaje que hemos tenido aquí con nuestros jóvenes que han cometido delitos fuertes y que tienen que tratar de restablecer el daño que han causado a la víctima, lo queremos plasmar, como les dije al principio, con respecto a la familia. Sí, mira, buenas noches ante todo.
Mira que hay una situación muy particular frente a de la restauración. En este momento pues hemos venido haciendo un énfasis bastante significativo con relación a la justicia restaurativa, ya que vemos con tristeza cómo las familias vienen deteriorándose de una forma muy significativa, y ese deterioro familiar lleva a que los jóvenes estén en unas situaciones conflictivas, problemáticas, muchísimo más profundas, y evidentemente un deterioro social muchísimo más marcado. Por eso es que es necesario que nosotros empecemos a mirar lo de la justicia restaurativa, porque es que la justicia restaurativa, listo, se habla desde un punto del marco legal, pero definitivamente la justicia restaurativa parte desde la misma concepción de la familia. Ya que si nosotros como padres somos conscientes de las situaciones que hemos generado al interior del hogar y que desafortunadamente vinieron a afectar a nuestros hijos, nosotros debemos ser los primeros interesados en restaurar, ser justos y restaurar esas situaciones vivenciadas para que nuestros hijos vuelvan al camino y que definitivamente se reubiquen en lo que va a ser de su futuro, ¿no? Que vaya a ser un futuro positivo, un futuro que definitivamente va a aportar a una sociedad de manera adecuada. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros entremos a ver lo de la justicia restaurativa. Si vemos la misma palabra de Dios en muchos pasajes bíblicos, podemos ver cómo Dios restaura a su pueblo, cómo Dios restaura personajes específicos, como por ejemplo Job, como por ejemplo cuando Él va a restaurar a Jeremías. Entonces es importantísimo que nosotros pues con base en lo que nosotros trabajamos, la parte espiritual, que nosotros nos demos cuenta que es la justicia restaurativa lo importante para nosotros aplicar en nuestras familias. Bueno, hay un pasaje bíblico importante. Hay un pasaje bíblico muy importante que vale la pena que lo tengamos presente, y está en Ezequiel 36, versículo 26, y dice: el Señor prometió una transformación importante que dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Miremos que es una declaración muy importante frente a que el Señor, lo que va a restaurar de nosotros es un corazón sensible. Creo que en la parte espiritual nosotros, cuando nos permitimos el pecado, cuando en la humanidad entra el pecado, desafortunadamente viene una muerte espiritual. En ese momento, si nosotros nos damos cuenta, cuando una persona fallece, desafortunadamente se genera como una forma muy rígida, la persona ya pierde movilidad, ya no es fácil, es lo que se llama el rigor mortis. Bueno, creo que es así que se dice. En todo caso, la situación es que la persona ya pierde la flexibilidad, la movilidad y demás. Curiosamente, este versículo nos está diciendo que el corazón de nosotros se volvió rígido, se volvió como una piedra cuando la muerte que entró por el pecado vino a nuestra vida. Nuestro corazón dejó de ser sensible, nuestro corazón dejó de ser compasivo, nuestro corazón dejó de experimentar ese amor que el Señor puso cuando Él nos crea. Entonces el Señor dice que Él nos va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y pondrá un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que ame, un corazón que sea compasivo. Ahí en esa declaración el Señor nos está diciendo, siempre y cuando, yo eso sí lo creo, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a ese proceso, el Señor va a hacer de nosotros unas personas nuevas.
Siempre en este momento de resurrección lo que busca el Señor es que nosotros dejemos esos comportamientos que tenemos y aprendamos a llevar un comportamiento diferente y resucitemos a una vida nueva. Entonces me parece interesante ese pasaje que tú estás utilizando y que estás empleando en este momento. Bien, oyentes, entonces cada vez más seguimos ampliando nuestros conceptos frente a lo que es justicia restaurativa y cómo aplicarlo a la familia, y sobre todo teniendo un contexto netamente espiritual para que no dejemos de lado la palabra de Dios, porque no vamos a hablar solamente de conceptos humanos, sino que tenemos que hablar de la justicia divina, que es muy diferente a la justicia humana, porque la justicia humana generalmente siempre queda en el juzgamiento y en el castigo, como se hablaba en el concepto que empleamos sobre lo que es la justicia retributiva, o lo que es básicamente el castigo como tal, lo punitivo. Y ya hablar de justicia restaurativa es como reparar ese daño que se ha causado, Moni. ¿Qué experiencias tú has tenido frente a la parte de justicia restaurativa que has visto en los chicos? Pienso que han habido muchas experiencias significativas que hacen que en las familias cambien su actitud con respecto a las situaciones que se han presentado. ¿Tienes algún momento que tú hayas vivenciado? Porque yo vi, por ejemplo, en esta Semana Santa vi algo muy particular, y resulta que se dio precisamente cuando estábamos el Jueves Santo. El Jueves Santo estábamos haciendo el lavatorio de los pies, y se dio algo muy curioso precisamente con una niña que tú habías atendido. Y esa niña que había, tú la atendiste, fue una chica que había cometido un homicidio muy delicado, y ella de por sí era muy ajena y muy, ella tenía muchas dificultades con respecto a su parte relacional y no creía en Dios, y de por sí siempre era muy reticente frente a la parte espiritual. Y curiosamente pues ella comete un homicidio y estaba en la institución porque ella le quita la vida a uno de sus mejores amigos, porque ella hacía parte de una pandilla aquí en Bogotá, y estando allí en esa pandilla pues básicamente se decide ella tal vez retirarse de la pandilla, y sus propios compañeros antiguos empiezan a buscarla, y ella se devuelve y con un puñal pues desafortunadamente le quita la vida a uno de sus mejores amigos. Es una vida de calle muy fuerte, muy marcada. Pero fíjense lo particular de este caso. Estamos haciendo el lavatorio de los pies. Cada uno de los educadores le lava los pies a sus jóvenes, que son más o menos unos 20 jóvenes por grupo, y ella se sensibiliza mucho ante el momento que está dando frente a la parte de oración, frente a la parte sensitiva por lo que están haciendo los educadores, y al final de la actividad se pone a llorar, y tuve que atenderla. Mi esposa ya lo había atendido psicoterapéuticamente, y curiosamente cuando terminamos la actividad se pone a llorar la niña y me dice: es que no soporto y yo te pido perdón porque no quería yo quitarte la vida. Lo decía llorando de una manera muy afectuosa y muy sensible, y en ese momento me pareció tan particular porque se permitió acercarse a Dios, pedirle perdón a Dios. Y yo le decía algo que me sorprendió porque lo he hecho en varias oportunidades, y es decirle: tú le quitaste la vida a ese joven, pero ¿cómo vas a hacer para restablecer el daño que tú metiste? Y yo le decía: es fácil, mira, lo importante es que tú empieces a cambiar la vida, y tú al cambiar la vida realmente puedas ayudarle a muchas personas a restablecer el camino que han llevado mal, y tratar tú con ese liderazgo que tenías en la calle, empezar a emplearlo para bien y ayudar a gente que salga adelante. De esa manera puedes restablecer el daño que tú cometiste allí con ese joven al cual le quitaste la vida. Ese es un ejemplo el cual yo he tenido en la intervención. También hay otros, por ejemplo que es mucho más complejo, y quisiera son casos extremos. No estoy diciendo que eso se llegue a dar en la familia, pero nos pueden dar como un tópico, como un referente frente a lo que puede suceder en nuestros hogares, para aprender a restablecer el daño que hemos cometido.
Por ejemplo, en casos de infidelidad, cómo tu esposo vas a restablecer ese daño que has cometido. Tú, cuando maltratas a tus hijos fuertemente, que los castigas con tu palabra, con tu mano, los castigas con el puño incluso, ¿cómo vas a restablecer ese daño? Cuando tus palabras son hirientes, ¿cómo restableces ese daño? Cuando realmente siempre estás enrostrando, o sea, sacando en cara lo que tú das o lo que tú ofreces en la casa, y cómo vas a restablecer ese daño que has causado. Y eso es lo importante de este tema. Voy a contarles otra historia que es mucho más difícil, mucho más dura, y cómo se llega a un proceso de restauración y qué elementos allí hay frente a esas situaciones para que aprendamos realmente a sanar situaciones de nuestras vidas. Es el caso de una niña que tuve que atender porque ella llega por el homicidio de su propia mamá. Ella participó y le quitó la vida a su mamá. Consiguió unos compañeros de colegio, 3 compañeros de colegio, y estos 3 compañeros ella les paga dinero irrisorio, porque eso es una muerte, una cosa insignificante, les paga para que le puedan quitar la vida a su propia mamá. Qué particular, ¿no es cierto? Entonces uno dice, en otros países eso es pena capital, o sea, pena para quitarle la vida a esa niña, pena para quitarle la vida tal vez a los muchachos porque cometieron un homicidio. Pero mira lo que se da con esta niña. Actualmente ella está estudiando contaduría, es una chica que conoce de Dios, que está tratando de salir adelante. Y mira lo que se da. Ella, yo tuve que acompañarla al cementerio, incluso hablar con la abuelita de ella, o sea, la mamá de su propia mamá, hablar con los tíos, llevar a la niña a hacer un encuentro de perdón y reconciliación, conjuntamente con los familiares de la víctima e incluso también con los familiares del papá, porque el papá también había muerto. Y fue muy significativo cómo también se tuvo que hacer un trabajo muy fuerte con los 3 jóvenes que ella contrató, porque 2 de ellos realmente muy centrados, ya con familia, ellos querían realmente tratar de sanar y pedir perdón por ese daño que causaron. Créanme, fue algo que para mí, como persona, como psicólogo, como profesional, marcó bastante mi vida, porque pude ver la fragilidad del ser humano, que a pesar de los errores que se cometen tan graves como quitarle la vida a una propia mamá, imagínense, realmente Dios cómo restaura corazones, Dios cómo no juzga, Dios cómo perdona de una manera significativa, como en el caso de estas personas, que a mí me parece tan importante. Entonces me parece muy interesante todo lo que se da allí frente a estos procesos de restauración familiar. Fíjense qué se da en el trasfondo. Cuando uno realmente quiere cambiar su vida, cuando uno quiere restablecer su vida, lo importante es empezar a tomar decisiones, independientemente de las situaciones que tengan que venirse. Porque ella, por ejemplo, sabía que iba a tener muchos problemas con sus tíos, o sea, con los hermanos de su mamá, muchos problemas, y ha tenido que enfrentarse a situaciones muy complejas. Aún así se siguen presentando y necesita ella de mucho valor, no tanto para encarar, no tanto para ella hacerse la fuerte, no, sino para que de una manera mucho más responsable, mucho más madura pueda hablar con las personas que hicieron daño. Mire que mientras tú hablabas, o sea, pasan por la cabeza de uno muchísimas situaciones de restauración que uno pude haber escuchado a través de los años que llevamos en el estudio y en el trabajo con los chicos. Y un caso que en este momento me llega muy claramente es de otra experiencia de otras personas, y tiene que ver con la situación de 2 mujeres que en un momento determinado terminan siendo vinculadas por una situación donde el marido de una de ellas fue infiel con la otra, y la persona por esas situaciones de la vida que Dios genera unas coincidencias y unos acercamientos bien particulares, la mujer con la que el esposo estuvo pues se encuentra en una situación muy difícil a nivel de su pareja, y pues la esposa se ve en la posición de tener que hablar con ella, porque el Señor puso en su corazón
precisamente el poder perdonarla para poder pues seguir su vida normal, me supongo, según las particularidades que Dios tiene con las personas. Y lo particular es que en ese proceso como la dificultad que se tiene tomar la decisión si se obedece o no a Dios, al fin la esposa termina perdonando a esta mujer, y como esta mujer, después de ser perdonada, empieza a ser restaurado su corazón, porque ella en ese momento estaba teniendo unas crisis bastante fuertes con el que era su pareja en ese momento. Estaba siendo maltratada de una forma muy violenta, o sea, él le pegaba. Hubo momentos en que ella tuvo que ir al hospital precisamente por las golpizas que recibió, y que en algunos momentos hasta ella sintió como la muerte cerca, porque él definitivamente se pasaba del malestar y de la rabia que le tenía cuando estaba de mal genio. Y lo particular es que en ese proceso de ese perdón de esta esposa hacia el amante del esposo, en ese proceso la mujer termina siendo restaurada y siendo reconciliada con Dios, viendo qué había sucedido en su vida y cómo ella podía volver al camino, volver a hacer las cosas de manera correcta. Ella vivía en unión libre sin la bendición de Dios. Ella se da cuenta, y era con un hombre casado a su vez, ella se dio cuenta que ahí en esa relación ella no debía estar, o sea, ella vuelve al camino. El Señor lo que hace es esa restauración de los corazones, el restaurar la vida, el restaurar otra vez como la ley de una manera viva. Acordémonos que Jesús dijo que Él no venía a quitar la ley, sino a darle vida a la ley. Cuando uno hace vida a la ley, uno actúa de manera correcta, uno hace las cosas de manera correcta. Entonces, por eso es que es importante que las personas, todos nos prestemos a ese proceso del perdón, de reconciliarnos y darnos la oportunidad para que otras personas puedan ser restauradas y nosotros mismos podamos ser restaurados. Mira que en la palabra, si uno quiere ver unos como una especie de paso para que nosotros podamos ser restaurados, podemos encontrarlos con claridad, y yo pienso que podríamos hablar un poco de ellos. Yo pienso que un primer paso para uno ser restaurado es realmente tomar la decisión, ya sea porque uno quiera ser restaurado, ya sea porque no quiera restaurar. O sea, por ejemplo, uno restaurar en los hijos, uno restaurar en una relación con un hermano, con el esposo, con los padres u otras personas. O sea, es la decisión que yo tomo y que decido realmente ser firme, obedecer y vencer, porque Dios es claro cuando Él nos dice que Él nos va a restaurar, pero nosotros tenemos que determinarnos realmente a obedecer lo que Dios nos diga. Por eso les comentaba esta parte de que la decisión de la mujer de querer perdonar a la amante de su esposo era la posibilidad de ser restaurada ella misma y de poder restaurar a la otra persona. Si ella no se determina a eso, pues yo creo que ninguna de las dos hubiera sido beneficiada por este momento. Entonces sí es muy importante que nosotros nos determinemos a querer obedecer y a querer mantenernos firmes, porque eso implica ser perseverantes en algo que el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces acordemos que son muchísimos años que venimos haciendo cosas incorrectas, y en un tiempo determinado el Señor va a cambiar en nosotros eso. Pero por eso mismo, así como Rafa en algún momento en otro programa él hablaba de que se necesitan 21 días para uno generar un hábito, asimismo uno tiene que determinarse, ser constante a obedecer y tener claridad de que va a vencer frente a la restauración en la vida de una persona.
¿Cómo llevar esta parte restaurativa a la familia? Hay algunos elementos que podemos utilizar de lo que es justicia restaurativa. Mira, por ejemplo, yo te admiro, Moni, cuando te he visto hacer procesos de expresión de sentimientos a las familias. A mí me gustaría que se lo explicaras a cada uno de los oyentes, cómo tú haces esos procesos de expresión de sentimientos que hacen parte también de la justicia restaurativa, porque hay unos elementos claves, es saber escuchar, el no entrar con sentimentalismos o el no entrar con prejuicios o juicios de valor que nos llevan realmente a no poder escuchar, establecer esas reuniones familiares cuando se presenta un conflicto y que haya un mediador y nombrar un mediador que sea lo más objetivamente posible para tratar de que tome una decisión y que se hable entre familia de una mejor manera. Eso es aplicar la justicia restaurativa en familia. No simplemente es empezar a regañar o a gritar o hacer lo que siempre hemos hecho, sino empezar de una manera mucho más coherente el tratar de mirar quién tuvo la culpa y cómo se va a restablecer ese daño y sobre todo qué efecto tuvo en la otra persona. Es curioso en la justicia restaurativa, se trata de ver la víctima y el victimario y que la víctima realmente pueda expresar sus sentimientos y el dolor y el daño que se le causó para que el victimario, o sea, el que cometió el delito, estamos hablando de justicia, el que cometió el delito se dé cuenta y descubra el daño que le cometió al otro y que el otro está sufriendo, para que él de una u otra forma pueda restablecer ese daño, bien sea con su comportamiento, con su actitud, pidiendo perdón, independiente, o sea, ya frente a la parte jurídica, pues ya él tendría que estar detenido o privado de la libertad. Pero en la familia también se da lo mismo. Cuando se hace un daño, por ejemplo, hablemos de un caso bien particular como es la infidelidad, que es lo que más causa dolor en una relación de pareja y que generalmente siempre hay separaciones por esa infidelidad. ¿Cómo hacer para reparar el daño? Aunque el daño está bien fuerte, Moni. ¿Cómo has hecho, como te decía, esas prácticas tú de expresión de sentimientos o arreglos de situaciones, que tú eres experta en eso? Porque yo he visto cómo tú te desenvuelves, inclusive te han llamado constantemente a capacitar a los educadores y a psicosocial, o sea, la psicóloga y trabajadoras sociales de las instituciones frente a esos ejercicios que tú realizas. Pues mira, Rafa, pienso que desde ese punto de que la persona tome la decisión de ser firme y dejarse guiar para poder hacer un proceso restaurativo, ahí arranca toda la situación y es de estar dispuesto a querer solucionar situaciones. Si la persona no está dispuesta a ser honesta y reconocer todas las situaciones, desafortunadamente no se puede hacer un buen proceso. Mira que es un entrenamiento, o sea, inicialmente es curioso, se llaman estrategias de afrontamiento dentro del plano psicológico, pero la particularidad y que el Señor lleva a una situación más profunda es que permite que se dé una sanidad interior. Resulta que la estrategia específica del arreglo de situaciones parte de la situación de yo reconozco mi falla, no, yo vengo a juzgarte a ti por tus errores. Generalmente todos hacemos eso, yo vengo a reconocer tus errores y no voy a decir nada de los míos, o sea, yo vengo a decirte a ti lo que me hiciste daño, no. La estrategia específica es yo vengo a reconocer mi falla, o sea, yo he contribuido para esta situación. Ay, pero ¿cómo sería la situación de una infidelidad? Me supongo que nos preguntamos. Y es que resulta que uno también se tiene que dar cuenta de en qué yo como persona pude haber dado elementos para algo. Yo sé que una parte es nuestra responsabilidad, pero yo debo dar la oportunidad al otro para que él también sea capaz de ser consciente de la responsabilidad de la otra persona. Cuando yo me permito decir, bueno, yo en qué aporté para que se diera una situación de infidelidad, yo tengo que empezar a revisar si yo perdí elementos de enamoramiento, del noviazgo, de la coquetería, si he sido descuidada, etcétera, etcétera. O sea, yo definitivamente tengo que hacer un examen exhaustivo, real, sin engaños, frente a lo que yo he hecho en mi vida. Y darme la oportunidad de poder
exponerlos, o sea, decir, yo he contribuido en esto, en aquello y aquello lo de más allá. Cuando eso se da desde mi parte, yo tengo la oportunidad de decir, bueno, pero hubo una causa, o sea, hubo una situación, o sea, ya he sensibilizado a la otra persona diciéndole cuál sí realmente ha sido mi error, pero también ha sido una situación de una respuesta a algo que me dolió. Creo que todos tenemos sentimientos y tenemos el derecho de expresar nuestros sentimientos de manera correcta. Y la forma de correcta es decir, me dolió que me trataras duro, me dolió que no me pusieras cuidado, me dolió, o sea, que perdieras tu romanticismo, etcétera, etcétera. Pero eso se llega a decir cuando definitivamente yo ya reconocí mis fallas. Esa situación en últimas me permitirá que la otra persona también a sí mismo, y se espera, porque la idea es que en este arreglo de situaciones los dos deben estar participando, los dos son comprometidos, los dos están con el mismo interés de restaurar. Y la otra persona también se va a permitir reconocer sus fallas y se va a permitir reconocer aquellos sentimientos que guardó en su corazón por cosas que le dolieron. Pero esto nos va a llevar a que ellos se permitan el perdón. Pero el perdón se supone, cuando hay verdadero perdón, es porque va a haber un cambio. Y no es yo espero que tú hagas esto, no. Mi cambio es este. O sea, yo soy quien me comprometo a establecer un cambio en mi conducta, en mi comportamiento para agradar al otro. Acordémonos que si hay un matrimonio, yo sé que muchísimas veces nosotros nos casamos inicialmente esperando que la otra persona me haga feliz. Esa es la visión más equívoca para uno ver el matrimonio, es desde lo que yo amo a esta persona, ¿cómo voy a hacerla feliz? Esa es la visión del matrimonio, cómo yo quiero hacer feliz a la persona, no cómo esta persona me va a dar. Porque si esta persona me va a dar, realmente lo que estoy buscando es llenar mis vacíos emocionales, llenar mis situaciones personales, y desafortunadamente lo estoy haciendo de manera egoísta. El matrimonio es yo cuánto voy a darle al otro para hacerlo feliz y cómo me voy a esforzar por hacerlo feliz. Por eso mismo en el arreglo de situaciones, en el caso de la infidelidad, tiene que ver, bueno, yo qué voy a hacer para mejorar la situación. Pero esto mismo también se puede dar en una situación de los chicos, por ejemplo, porque yo eso sí tengo la posibilidad de ver muchísimos ejercicios donde ellos reconocen sus faltas, pero es particular en la medida en que ellos reconocen sus faltas, le piden perdón a su mamá, a su papá por sus faltas, los padres de manera como inmediata, o sea, ni siquiera invitándoselos a decir, bueno, ya le toca a usted el turno de hablar, no, ellos de una vez reaccionan, porque es que el amor lleva a que la otra persona reaccione reconociendo su falta, reconociendo sus errores y evidentemente entrando a pedir perdón y a establecer acuerdos de mejora. Qué interesante todo lo que tú nos planteas, Moni. Esas son formas muy prácticas de llevar la justicia restaurativa a nuestros hogares. Esos espacios donde podamos expresar nuestros sentimientos, donde podamos hacer esos arreglos de situaciones, porque realmente a veces son exageradamente complicados. Las familias han perdido lo que es el diálogo a nivel grupal, ya sean monólogos, ni los monólogos, porque ya básicamente se dan simplemente situaciones tan complicadas y tan conflictivas donde las personas no hablan, sino simplemente ya el televisor es el que es el mediador, la computadora es el mediador, los celulares, teléfonos inalámbricos ya son los mediadores, pero en ningún momento se da la posibilidad, para que podamos sentarnos inclusive a la mesa a poder discutir, porque siempre el televisor está allí interrumpiendo y se llega muy cansado, muy tarde y ya no se dialoga. Y la justicia restaurativa tiene que ver con el diálogo, con confrontar las partes implicadas, con el hecho que cada uno exprese de una manera libre, abierta, sin juzgamientos, las situaciones y cada uno dé su punto de vista sin ningún juzgamiento y se les permita expresar y se permita oír la situación que se está presentando.
Mira, Rafa, que estaba esta mañana en un ejercicio con una mamá y un chico, porque desafortunadamente pues no faltan los padres de familia que son un poco inconscientes y traen las sustancias psicoactivas a los chicos dentro de la institución. Y se dio el caso de un muchacho que pues ingresaron unos, aquí se llaman pepas, o sea, son medicamentos psiquiátricos, y ellos con eso se traban. Entonces el chico desafortunadamente participa en este ejercicio de afectarse psicológicamente con esta pepa, y posteriormente se le dice al que, pues como fue descubierto en el acto, se le dice que va a hacerse la intervención. Entonces esta mañana tuve la oportunidad de que la mamita llegara a esta intervención, y pues la mamá, antes de eso, pues antes de poder hacer el encuentro, pude hablar un poco con ella, mirar la situación, porque pues hace poquito conozco el caso, y puedo explorar un poquito la situación familiar. Ahí me di cuenta de que hay unas falencias importantes dentro de la relación de pareja de papá y mamá, y fuera de eso, aún más complicada el manejo de la autoridad que la mamá está haciendo con el hijo, la permisividad y de alguna forma la complicidad que la mamá, sin querer, por ese excesivo amor o por alguna culpa, alguna situación que pues es lógico que tenemos que seguir profundizando, pues ella estaba manejando con su hijo, tratando de ocultarle esa información a su papá, al papá del chico. Entonces yo la oriento frente a esto y se da la oportunidad de que venga el muchacho, ya con la mamá más consciente de que debía unirse con relación a la autoridad del papá. Entonces viene el chico y empiezo yo a cuestionarlo frente a la acción de consumir, frente a la acción de por qué lo hacía, desde cuándo inicia ese proceso de consumo, y curiosamente coincide con alguna información que la mamá me dio frente al momento de separación que tuvieron ellos dos como esposos. Entonces miremos cómo una situación de separación, así se hubiera sido temporal, como unos 4 meses se dio, pero pues hubo frecuentes peleas entre ellos mientras se logran estabilizar, pues ellos ya llevan 22 años ya unidos, pero esos pequeños tiempos afectaron muchísimo al hijo, y eso lo lleva a él al consumo de psicoactivos. Pero lo particular y que llevaba a cuestionar al muchacho era cómo él se siente que él no es importante, o sea, se quedó en eso de que no era importante y que los padres no les importó la situación de los hijos separándose ese tiempo, y él asume que sus amigos con quienes inicia a consumir sí se preocupan más por él. Es curioso, yo le empiezo a preguntar, bueno, ¿y quién se trasnochó cuando estuviste enfermo de niño? ¿Quién te dio la comida? ¿Quién te dio el vestido? Etcétera, etcétera. ¿Y por qué estás deshonrando a esas personas? Y si honras a las personas que te estás destruyendo. Fue curioso, yo no me explicaba por qué llevaba esa conversación así, porque yo también me voy cuestionando. Cuando de pronto le digo yo, él se sentía muy, o sea, cuando inició la charla se sentía muy valiente, como muy orgulloso, como a mí me tienen que rendir cierta pleitesía porque yo me siento muy seguro de lo que yo voy a decir. Y cuando yo le hago todo ese preámbulo de quién era lo que estaba contigo, quién te acompañaba, quién estaba pendiente de tus necesidades de correr y quién te acompaña en este mismo proceso, él se dio cuenta que había cambiado sus principios, había cambiado su valor por los amigos que lo estaban destruyendo, y cómo él estaba destruyendo a su familia solo por no haber podido perdonar ese momento de desorientación, por decirlo así, de la pareja, y que terminó vinculándose nuevamente, ¿no? Y cómo él en este momento tenía que entrar a reparar y restaurar ese daño que venía haciendo a su papá y a su mamá. Fue curioso que antes de que él fuera consciente de eso, como que, o sea, no se había sensibilizado totalmente, se veía todavía orgulloso para poder decirle a mamá, perdóneme. Le digo yo a la mamita, cuénteme
cuando a usted le dan la noticia de que su hijo está consumiendo una sustancia que le está afectando su vida mental, su vida corporal, ¿usted cómo se siente? Fue bien significativo, Rafa, fue muy sensible. Coge y dice, para mí es muy doloroso, veo que mi hijo se está destruyendo, que no quiere vivir, se me pierden las esperanzas, y empieza ella a derramar lágrimas. Y dijo, y no solamente a mí, yo sé que mi esposo a veces se ve fuerte y duro y a veces dice cosas muy crueles, pero cuando él sale de la visita de aquí con mi hijo, dice, mi muchacho, cómo lo extraño, qué pudiera yo hacer para que él cambiara, y se va llorando. Fue curioso que cuando la mamá va diciendo eso, al muchacho ya se le quitó todo el orgullo que le quedaba y empieza realmente a llorar. Empieza realmente a mostrar su corazón de carne. Y es en ese momento que dice, mamá, sin que yo lo invite, dice, mamá, perdóneme porque yo los he lastimado mucho. Entonces, son cosas que uno debe buscar sensibilizar a la persona, o sea, que se dé cuenta que ha pasado, porque es que desafortunadamente la ira, el dolor hace que nos olvidemos de las cosas que han hecho por nosotros, el amor que nos han brindado, la compañía, el acercamiento. Y a veces por un momento de malestar posiblemente que no se habla, que no se expone, se viene rompiendo toda una situación familiar. Qué hermosos sus testimonios, Moni. En la Biblia hay justicia restaurativa. O sea, en la palabra de Dios hay justicia restaurativa. El mejor ejemplo de la justicia restaurativa es en todas las obras de misericordia, en todas las parábolas de la misericordia. Por ejemplo, en la del hijo pródigo, ahí se ve claramente lo que es la justicia humana y la justicia divina. Cómo el Padre amoroso es capaz de no enrostrar lo que Él da, sino que acoger con manos y brazos amorosos a su hijo que estaba perdido. Y la justicia divina se ve allí, porque no solamente le restituye el honor, le restituye la gracia, le restituye otra vez el hecho de sentirse hijo de él, sino que también le da un vestido nuevo, le coloca unas sandalias, le coloca un anillo como símbolo de poder, como símbolo de pureza, de limpieza, de nueva vida, de caminar rectamente por las sendas de Dios. Y fuera de eso también le celebra y le hace una fiesta. Y aparece la justicia humana. ¿Sí te das cuenta? La justicia humana, el castigo, lo que se habla de justicia retributiva, lo que hace el hermano mayor. El hermano mayor, ¿por qué tú le das de comer a él y le haces una fiesta cuando a mí ni siquiera me has permitido tener un cabrito para disfrutarlo con mis amigos? Entonces, fíjate, y nuevamente sale la justicia divina. Pero es que lo mío es tuyo, hijo, ¿por qué tú no lo has tomado? Si es que lo mío es tuyo. Entonces mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y él trata de explicarlo, pero el hermano mayor no lo entiende. Eso es la justicia restaurativa en comparación con la justicia retributiva. ¿Cuántas veces, Moni, en nuestras casas aplicamos, muchísimas veces creo, que aplicamos la justicia retributiva, o sea, el castigo, que a veces se hace tanto daño, inclusive que no somos capaces de mediarlo básicamente con la parte espiritual, con la sabiduría que proporciona el Espíritu Santo? Sí, Rafa, muchísimas veces se maneja la justicia retributiva, pero también ahí tenemos que ser sabios para utilizar la justicia restaurativa, porque muchísimas veces se puede pensar que la justicia restaurativa es ser permisivos, y no es así. Se supone que uno debe corregir dejando una enseñanza, dejando algo que lleve al cambio a la persona. No es juzgarlo, no es señalarlo, no es permitirle seguir haciendo cosas, sino que la persona pueda reflexionar y pueda definitivamente tomar decisiones para que pueda cambiar. Mira que un ejemplo muy hermoso, y yo creo que es el más importante de los casos de la justicia restaurativa, tiene que ver con el momento de la crucifixión de Jesús. Cuando todo el mundo lo señaló, cuando todo el mundo lo juzga después de que él hizo tanto bien, de que sanó tantos enfermos, tantos dio vistas, levantó paralíticos, etcétera, y que enseñó tanto bien.
y en ese momento donde todo el mundo lo está señalando para que lo crucifiquen, y en el momento clave de la restauración para todos nosotros y la humanidad. Y yo pienso que ahí es donde el Señor nos está enseñando la parte más significativa de la restauración, y es cuando Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí nos está diciendo, nosotros a veces juzgamos duro a una persona que nos ha hecho daño, pero no nos hemos dado cuenta que movilizó a esa persona a hacer esa situación. Simplemente juzgamos, simplemente nosotros establecemos nuestros planteamientos, como dicen las chicas, nuestros propios videos. Nosotros nos hacemos la película y con base en nuestros propios prejuicios y conceptos nosotros hacemos el juzgamiento de la persona, y ahí es donde se daña la relación. El Señor nos está diciendo, independientemente de eso: Señor, dame la oportunidad de que esa persona, o sea, perdonar a esa persona para que ella tenga la oportunidad también de ser restaurada y de que ella se dé cuenta del daño que está haciendo. O sea, solo cuando a mí me dan la oportunidad de restaurarme, soy capaz de darme cuenta de daños que estoy haciendo. Cuando yo recibo perdón, definitivamente puedo perdonar. Cuando yo recibo ese amor, muchísimas veces puedo restaurar cosas, y el primer amor que recibí fue el de Dios. Acordémonos, y la palabra lo dice, no fui yo quien buscó a Dios, fue Dios el primero que me buscó a mí. ¿Por qué? Porque yo en mi pecado, yo estaba muerto. Como estoy muerta en mi pecado, pues es lógico que no voy a buscar primero a Dios. Es Dios el que tiene la vida, entonces Dios es el que se acerca a mí, y Dios me está regalando su amor. Dios me da oportunidades a mí para restaurarme. Entonces el Señor me pide que yo también restaure. Entonces, a través de la muerte de Jesús, Él ya me regaló la restauración mía. Yo soy quien debo decidir si la acepto. Por eso como el primer paso que yo tengo para restaurar mi vida y dar la posibilidad de restaurar a otros, es tomar decisiones claras y firmes de verdad, de dejarme guiar por Dios, obedecerle a Dios, confiar en lo que Dios me va a decir, porque Dios no me va a engañar. Dios es la verdad, es el camino, es la vida, y con base en eso yo tengo que permitirme dejarme guiar por Dios y lo que me dice la palabra, para poder restaurar no solo mi vida, la vida de mi familia, la vida en la sociedad donde yo me movilizo. O sea, el Señor quiere de nosotros la restauración. El Señor quiere volvernos a dar el lugar que nosotros teníamos de privilegio como hijos de Dios, pero yo soy quien tengo que decidir si quiero hacerlo o no lo quiero hacer, y con base en eso empezar a actuar, empezar a movilizarme, empezar realmente a amar como Dios quiere, y permitirme amarme como Dios quiere que yo me ame. Llegar ya básicamente a esos niveles de justicia restaurativa en nuestro hogar, creo que son niveles amplios de sabiduría, y para eso siempre la presencia del Espíritu Santo es fundamental. Sentarnos a la mesa a hablar, sentarnos en nuestras salas a hablar es fundamental. Pienso que es importante empezar a hacer como ese altar familiar, donde ya se reúnan cada 8 días alrededor de la palabra, donde se apaguen todos los televisores, donde se apague, no hayan distractores, y se pueda compartir, y los celulares, ¿no? El WhatsApp y ese tipo de cosas, porque actualmente ya se vuelve una adicción, y apagarlo y centrarnos básicamente en la palabra. Si nosotros empezamos ya a compartir la palabra, y que cada uno empiece a hablar sobre lo que le está enseñando la palabra, muy corto, empezar muy corto los espacios a nivel familiar con los hijos, inclusive desde pequeños, ya estamos empezando a llevar un ambiente de justicia restaurativa, porque cuando se presente una dificultad, pues básicamente vamos a tener ya la posibilidad de poder hablar de una manera mucho más serena, porque va a ser el Espíritu Santo el mediador. Inclusive la cruz, Moni, cuando nosotros renovamos nuestros votos matrimoniales ahora el 14 de febrero, lo hicimos con esta tradición que hacen allí los serbios, y es con la cruz. Y la cruz para ese pueblo, Moni, que es ortodoxo, que tiene toda la tradición ortodoxa, nuestros hermanos ortodoxos, lo particular es que ellos derimen todo con base en la cruz. O sea, la cruz es el mediador cuando ahí se presenta el conflicto.
y en este caso estamos diciéndole al Espíritu Santo que sea nuestro mediador, para que Él nos dé la sabiduría, nos dé la paz, esa tranquilidad, como tú decías ahora, para poder entrar como en ese espacio de sabiduría, para poder resolver esos conflictos que a veces se presentan de una manera muy fuerte. Si no podemos hacerlo en familia, tenemos que buscar ayuda. Eso de triangular las situaciones hace que nos llenemos de emoción y no nos llenemos de sentimentalismos y seamos mucho más objetivos en poder resolver, porque a veces se nos olvida el poder escuchar. A veces es difícil llegar a escucharse el uno al otro, Moni. Pues ya desafortunadamente el tiempo se nos está acabando, pero sé que este tema es de bastante interés, porque una de las situaciones más complejas es el cómo resolver conflictos al interior de las familias. Sé que vamos a seguir hablando de estos temas, por eso los invitamos a todos ustedes a que estos programas nos los escuchen, no solamente los martes aquí por esta prestigiosa radio católica internacional, que también nos escuchen en los programas que subimos a YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina y el mío Rafael Aníbal Cortés. Este programa, si ustedes desean volverlo a escuchar, pues aquí lo vamos a tener dentro de 8 días. Moni, ya para terminar, una conclusión frente a este tema y terminamos con oración. Pues como conclusión, no se nos olvide, lo primero que tenemos que hacer es decidirnos querer restaurar, y segundo, definitivamente la honestidad, no evitar reconocer nuestras faltas. Todos partimos de una situación que nos dolió, todos partimos de una situación que fue una pelea, un conflicto, etcétera, y desafortunadamente cuando queremos encubrir eso y no lo sacamos a la luz, ese es ese pecado que el mal está usando, que nos está afectando y que definitivamente hará que las familias se dividan, que las personas se aparten, se distancian, entren a otros problemas mayores y desafortunadamente entrarán a lastimar a otras personas que no tienen nada que ver con las personas que se surgió el problema. Es muy importante decidirnos restaurar, muy importante. Mira que dentro de los procesos que conocemos, una parte es yo saber que soy hijo de Dios, una parte es yo sentir que soy hijo de Dios y otra cosa es vivir que soy hijo de Dios. Y ese vivir implica yo quiero restaurar y vivir dentro de la restauración con un corazón de carne, con un corazón que sea sensible, un corazón que ame, un corazón que perdone. El Señor todo el tiempo lo dijo, nosotros debemos amar a Dios como Él nos ama. Nosotros debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. El Señor todo el tiempo nos está hablando de amor. Ese amor implica deseo de restaurar, deseo de unirme al otro, deseo de estar en comunión con el otro y definitivamente demostrar que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Por eso en esta noche, ya despidiéndonos en este momento, quiero que allí donde tú te encuentres cierres tus ojos y te pongas delante de la presencia de Dios, delante de su Hijo amado, el Hijo que por excelencia el Señor nos dio en su infinito amor para restaurarnos del lugar donde el mal nos sacó, para restaurarnos como hijos, para restaurarnos en nuestro espíritu, para devolvernos la vida. Por eso hoy, si nosotros estamos aquí, vamos a pedir perdón al Señor por aquellos momentos en donde hemos conservado en el corazón tanta rabia, tanto malestar, tantos iras, tantas molestias con las personas, tanto grado de fastidio, tantas palabras incorrectas. Pidámosle perdón al Señor